Muy buenos días con todos ustedes, muchachos. Vamos a iniciar nuestro trabajo del día de hoy, ya 1 de diciembre, ¿no? Con sexto grado, ¿no? Lo que corresponde a Grecia, segunda parte. Grecia, segunda parte. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Y entonces, vamos a comenzar con ello nosotros. A ver, ¿qué tenemos, muchachos, en Grecia 2? Y acá viene la otra ciudad-estado. De hecho, pues, porque la primera ya la vimos. La vimos y se llamaba ¿qué cosa? Esparta. Ahora nos vamos a la otra ciudad-estado llamado Atenas. Atenas. A ver, ¿y qué características tiene Atenas? Veamos por aquí, un ratito. Ya está. Listo. A ver, dice, ¿cómo se llama la ciudad? Estado se llama Atenas. Atenas. ¿Quiénes son? Dice claramente acá. Descendientes de los jonios. ¿Te acuerdas que te dije que había que aprender de dónde son descendientes? Por ejemplo, de Esparta dijimos que eran descendientes de los dorios y de Atenas son descendientes de los jonios. Así es, dorios y jonios. Ya está ya. Ahora, Ahora, Atenas es una sociedad democrática, o sea, hay mayor participación popular. Hay mayor participación popular. Eso es, ¿ya? Gobernados por la oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? Mira, escúchame bien. Si yo digo monarquía, es el gobierno de uno. Si digo diarquía, es el gobierno de dos. Y si digo oligarquía, es el gobierno de un grupo, de varios. ¿Me entiendes? A eso se refiere. ¿Dónde se encuentra Atenas? Qué fácil, profe. En la región llamada Ática. Ática, Atenas. Atenas. Y la mayoría de ellos se dedica al comercio, pero el comercio mediante la navegación, aprovechando ese famoso mar que les permite desplazarse por todo el Mediterráneo. ¿Cómo se llama ese mar? Mira, acá está Ática, todo esto es Ática, acá exactamente está Atenas, y ellos pueden dedicarse al comercio en toda esta zona. Esta zona se llama el mar Egeo. El mar Egeo. Así se va a llamar, por si acaso. Este es Atenas, no te vayas a olvidar, ¿ah? ¿Ok? Ya ellos luego van a chocar con los amarillos, que es Esparta. Listo. Bien, ya lo sabemos. ¿Qué tuvieron los atenienses? Un alto desarrollo cultural. Alto desarrollo cultural. Y tienen como dios protector, bueno, protectora, a Atenea, que representa ¿qué cosa? La sabiduría. ¿Te acuerdas de los espartanos? Los espartanos eran grandes guerreros, eso ni dudarlo. Su formación física, su preocupación por estar preparados para la guerra era lo principal. Pero Atenas tenía otra forma. Ellos promovían el desarrollo cultural. Ellos decían, mente sana en cuerpo sano. ¿Entiendes? Entonces ya proponían un mayor desarrollo en cuanto a lo que es la sabiduría. ¿Ok? La sabiduría. ¿Listo? ¿Ok? Ya está. Bien. Entonces, eso es lo que debemos tener por si acaso. En cuanto a Atenas. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Entonces, sigamos hablando de Atenas. Ya lo ubicamos, ya sabemos las características generales. Ahora, ¿qué más me va a enseñar el profesor? ¿Quiénes son los gobernantes? Reformadores políticos que llegaron al poder e hicieron gobiernos bastante raros, podríamos llamarlo ahora. Bastante raros, podríamos llamarlos ahora. ¿A qué se refiere con eso, profesor? Mírame.
Eso es los denominados reformadores políticos. Un gobernante ateniense era llamado Dracón. Dracón, así era llamado. Y Dracón dijo que la forma de gobierno que debería tener Atenas es mediante la aristocracia. ¿Qué quiere decir eso? Que deben gobernar según su privilegio de nacimiento. No entiendo, profesor. A ver, si tu padre es el gobernante de Atenas, tú, su hijo, tienes que seguir gobernando. Y el hijo tuyo, o sea, el nieto de tu padre, tiene que seguir gobernando. Y así se va forjando una línea de sucesión. Ese es por privilegio de nacimiento, aristocracia. ¿Entiendes? No es por elección popular, no es porque hubo votación, no. Es el privilegio del nacimiento. Si tú eres hijo del que gobierna, tú también mereces gobernar. Ese es lo que estableció Dracón. ¿Y qué dice acá? Estableció leyes muy severas, es cierto. Si tú le preguntas al profesor, profesora, de lenguaje, ¿ya? O de verbal tal vez, existe algo denominado de la siguiente manera, por ejemplo, ¿no? Tú puedes decir, por ejemplo, mi mamá es muy draconiana. ¿Qué tal nivel de palabra? Draconiana. ¿Qué cosa quiere decir eso? En otras palabras, quiere decir que es muy estricta. Porque Dracón, gobernador en Atenas, él estableció leyes muy severas. ¿Me entiendes? Leyes muy severas, estrictas. Y es por eso que su nombre se utilizó para poder convertirlo en un adjetivo, ¿no? Muy draconiano, muy estricto. A ver, es como una descendencia, profesor, que va primero el padre, hijo, luego nieto. Exacto, eso es lo que estableció el reformador político gobernante llamado Dracón. El otro gobernador reformador político se llama Solón. Así son sus nombres, ¿ah? Por si acaso, así son sus nombres. ¿Qué vamos a hacer? Así son sus nombres. Solón. Y Solón dijo que la forma de gobierno que debería tener Atenas es la timocracia. Su timocracia. Timocracia, sí. ¿Qué quiere decir eso? El poder por la riqueza. No entiendo, profesor. Ya, lo que pasa es que Solón decía, los que deben gobernar Atenas deben ser los hombres más ricos de Atenas. Los que deben gobernar Atenas deben ser los hombres más ricos de Atenas. O sea, los únicos que tienen derecho de poder gobernar, según Solón, son, ¿qué cosa? Los hombres ricos. Los hombres ricos. ¿Ok? ¿Ya? De esta manera. No te vayas a olvidar. O sea, Solón, ¿qué me dice? El gobierno de los ricos. ¿Está bien? El gobierno de los ricos. Eso quiere decir por si acaso. ¿Ya? El gobierno de los ricos. Ya está. ¿Qué más? Ahí no hay adjetivo, nada. Ahí no se utiliza su nombre para nada. Clístenes es otro gobernante de Atenas. Clístenes dice, ¿saben qué, señores? La forma de gobierno en Atenas debe ser mediante la democracia, donde todos los ciudadanos tenemos igualdad de derechos. Y todos, como tenemos igualdad de derechos, todos
podemos ser elegidos. Esa es la democracia. Por eso hasta la actualidad se tiene ¿qué cosa? Gobiernos democráticos, pues, con la participación del pueblo, donde tu mamá y tu papá van a votar, tu hermano mayor de 18 años, va y emite su voto por una, otra u otra persona. Eso es democracia, cracia gobierno, demo pueblo, gobierno del pueblo. Cracia gobierno, timo riqueza, gobierno de los ricos. Cracia gobierno, aristo privilegio, gobierno de los privilegiados. Esos son los términos que debes saber. ¿Está bien? Ajá. Ok, Matías, no te preocupes, no te preocupes. Y no se preocupen los que ya me han explicado que tuvieron algunos problemitas al momento de entrar. Y bien, ¿quién sigue, profesor? Acá nos detenemos un momento, que acaba de llegar el hombre más grande de Atenas. El que cambió las cosas en Atenas y la convirtió en la ciudad más importante culturalmente hablando en el mundo. El siglo de Pericles. El hombre se llamó, el gobernante se llamó Pericles. Así se llamará por si acaso. Pericles. Así se va a denominar. ¿Está bien? Pericles. Esto es. Acuérdate, a Pericles es el más importante gobernante de Atenas. Y Pericles también tendrá como tipo de gobierno lo mismo que hizo Clístenes. ¿Qué cosa? La democracia. También desarrollará la democracia, el gobierno del pueblo. Profesor, ¿y por qué es importante el gobierno de Pericles, profesor? Porque durante su tiempo, entre el 460 y el 429 a.C., cuando nosotros estábamos en Chavín, imagínate, nosotros estábamos con las cabezas clavas, el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, estábamos con Chavín nosotros recién, ellos, los griegos de Atenas, no de Esparta, de Atenas, tenían sabios, artistas, filósofos, pintores, escultores, que forjaron la grandeza de Esparta, la grandeza de Atenas, discúlpame, la grandeza de Atenas. Y por eso se conoció a nivel internacional. Profesor, ¿quién es este de aquí? El de aquí es Clístenes. ¿Y el de aquí quién es? Es Pericles. Decían que Pericles era un gran orador. Le decían Pericles, el olímpico. Profe, ¿qué? ¿Era un gran orador qué? ¿Por qué? ¿Oraba bien? ¿Qué esto? No. Era un gran orador porque era un experto en oratoria. La oratoria es la capacidad de poder expresarte en público y poder hablar correctamente, ¿no? Él era Pericles. Incluso esta imagen que ves aquí es de Pericles, ¿no? Aplicando la oratoria, hablándole a todos. Cuando tú hablas y te escuchan, entonces eres un gran orador. Tienes la capacidad para poder llamar la atención de los demás. O sea, aparte de gobernante, era un gran orador. Y además, durante su tiempo, aparecieron muchos hombres que hasta la actualidad son conocidos. Esta, por ejemplo, es una pintura que se llama La Escuela de Atenas. No se hizo en Grecia, esta se hizo mucho después, pero en esta pintura, todos estos hombres que ves acá son los intelectuales que tuvo Atenas o Grecia en general. Por ejemplo, a ver, voy a preguntar aquí. Voy a preguntar. Yo les digo a ustedes supongo que les han enseñado un teorema en matemática muy conocido. Un teorema en matemática muy conocido. Catetos al cuadrado. ¿Nunca han escuchado de un teorema muy famoso en la geometría de un hombre de la antigüedad? ¿Han escuchado o no han escuchado? A ver, te ayudo, ¿ah?
tiene el nombre de una academia. Ya está, ya. Listo. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver. El teorema de Pitágoras. El teorema de Correcto. Pitágoras, profesor. Ahí está. Ahí está, todavía me lo han puesto. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la misma. Pitágoras, correcto. Pitágoras era griego. O sea, mientras nosotros hacíamos nuestras cabezas clavas, nuestro Stella Raimondi, Pitágoras hacía ese teorema. ¿Entiendes? Pitágoras hacía ese teorema. Ese es importante. Por ejemplo, otra más. En la historia hay un padre. Se le denomina el padre de la historia. O sea, el primero que desarrolló la historia a nivel de la humanidad. Y ese fue un griego. Y se llamó Herodoto. Herodoto. Y Herodoto es el padre de la historia y es griego. Es griego. Otra más. Si tienes tu mamá o tu papá o tu familiar o has escuchado y él es médico o doctora, ellos hacen un juramento. Los doctores hacen un juramento. Un juramento. No abandonar a nadie que esté en peligro su vida. Eso es gracias al primer médico de la historia de la humanidad, que también fue un griego. Que también fue un griego. ¿Sabes cómo se llama? Se llama Hipócrates. Y se llama el juramento hipocrático. El juramento hipocrático. Hipócrates. En medicina. El juramento hipocrático. Hipocrático. Hipócrates, ahí está. Ese es otro hombre. ¿Entiendes? A ver, ¿has escuchado de algún filósofo? Los filósofos más importantes en la historia. ¿Algún filósofo has escuchado, por ejemplo? ¿Algún filósofo importante? Esos que, ¿cuál es su trabajo? Pensar qué es la vida, qué es la muerte. ¿Volvemos a reencarnarnos? ¿No volvemos a reencarnarnos? Al final, solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Exacto. Ahí está, ya me describieron, correcto. Tú te tienes que acordar de estas tres palabritas, mira, de estas tres letras, mira, ve. Así ve, spa, nada más. Así, spa, nada más. Que son los más importantes. S de Sócrates, P de Platón y A de Aristóteles. Spa, Sócrates, Platón, Aristóteles, Sócrates, Platón, Aristóteles, que son los filósofos más importantes que tuvo Grecia, Atenas. Listo. Y la última. Yo no sé si te habrán enseñado todavía, creo que estás muy pequeño para ese teorema, pero hay otro teorema, a ver, hay otro teorema en la matemática, no sé, a ver, ¿qué otro teorema te han enseñado aparte del de Pitágoras, que sí es el más, entre comillas, fácil, ¿eh? Porque, a ver, no sé, es más o menos, ¿no? Otro teorema te han enseñado por si acaso. ¿El teorema de qué? ¿Alguno más? ¿Ninguno más? El teorema de... ¿Has escuchado el teorema de Tales? De repente no todavía, ¿no? Ese es para más grandecitos ya. Pero si tienes tu hermano mayor, de repente en secundaria, ¿no? Le enseñaron el teorema de Tales. Tales es un famoso matemático también griego. Tales de Mileto. ¿Por qué era de Mileto? Porque venía de la ciudad llamada Mileto. Tales de Mileto. ¿Entiendes? También hubo un hombre que agarró, sin dar la vuelta al mundo,
se dio cuenta que el mundo era redondo. ¿Cómo se dio cuenta? Con la proyección de la sombra. Con la proyección de la sombra. Eratóstenes. ¿Entiendes? Entonces, muchos de los griegos que nos enseñaron algo hasta ahora son de Atenas y son de esa etapa. Por eso, mira, ¿y cuándo aparecieron realmente? Dice acá, en el siglo de Pericles, sabios, artistas, filósofos, escultores, ellos forjaron la grandeza de Atenas. Continuemos acá. ¿Listo? No te olvides de Pericles, ¿ah? No te olvides de Pericles. Siguiente. Sociedad espartana. No, discúlpame. Ateniense. La sociedad, ¿cómo es? Mira, ve. Existen atenienses verdaderos. Para ser ateniense, tú tienes que ser descendiente de los jonios. Descendiente de los jonios. ¿Está bien? Metecos. Los metecos son los extranjeros. Son los extranjeros. Son ciudadanos, pero son extranjeros. Son ciudadanos, pero son extranjeros. Y los esclavos, que son los prisioneros de guerra. ¿Ok? Son los prisioneros de guerra. ¿Ya? Ahora, por si acaso, aquí no se ha colocado el nombre real que debería ir. Y yo lo voy a colocar. Los esclavos en Atenas se llaman así por si acaso. Se llaman así. Y esto sí lo puedes apuntar, ¿ah? Porque yo lo voy a preguntar tal vez. Se llaman doulios. Se llaman doulios. Los doulios. ¿Ok? Por si acaso. Creo que aquí un poquito me pasé. Ya está. Listo. Entonces, ¿cómo se llaman los esclavos en Atenas? Los esclavos se llaman doulios. ¿Está bien? Ahí está. Ya está. Eso es, doulios. Esos son los esclavos o prisioneros de guerra. ¿Ya? Así que no te vayas a olvidar eso. Listo. Doulios. Entonces, ¿cómo digo? AMD. AMD. A, atenienses. M, metecos, doulios. Profe, ¿y en Esparta cómo era? Espartanos, periecos y lotas. Epi. Y en Atenas, AMD. Atenienses, metecos, doulios. Ya está. ¿Listo? ¿Está bien? Esos son la estructura social dentro de lo que es Atenas. Siguiente. Política. En la política, ¿quiénes van a estar? En la política, ¿quiénes son los que van a estar? Arcontado, los arcontes. ¿Quiénes son los arcontes? Los arcontes es como decir los presidentes. O sea, es el máximo poder. Arcontes, arcontado. Arcontado. ¿Ya? Luego viene la boulé o boulé. Otro color porque si no, no se va a notar. Acá mejor. ¿Ya? Arcontado. Aquí está, arcontado. Luego viene la boulé o boulé. ¿Qué cosa es eso, profesor? Es el Congreso. Es un Congreso. Es el poder legislativo. ¿No? Organismo de carácter legislativo integrado 5.000 miembros, elegidos por sorteo. Es una asamblea. ¿Entiendes? Pero asamblea, ¿no? Superior a la de acá. Arcontado, bulé, la eclesia que puede ser con C o con K. O sea, a ver, el arcontado es el poder ejecutivo, profe, como presidentes, correcto. Bulé es como decir, ¿qué cosa? O sea, los que hacen las leyes, correcto. Un congreso que hace leyes. Un congreso que hace leyes. En cambio, la eclesia es un congreso que representa la soberanía popular. Es la asamblea popular. Asamblea popular.
Mira, otorgaba la ciudadanía, podía condenar al ostracismo. ¿Qué cosa es eso? O sea, podía castigarte para que tú nunca más puedas pisar territorio ateniense. Ese era el castigo más grande. Entonces, Arcontado, Bulé, Eclesia, ¿ya? El Areópago, que es el máximo tribunal de justicia, y el tribunal de Eliastas, que son 6.000 jueces, que son jueces menores. ¿Me entiendes? Jueces menores. Entonces, Arcontado o Arcontes, Bulé, una especie de congreso, Eclesia, otra especie de congreso, pero con los ciudadanos que deciden las cosas, y Poder Judicial sería ¿qué cosa? Areópago, Corte Suprema, máximo tribunal de justicia, y Eliastas son los jueces comunes y corrientes. Esto de verde, ya están las principales autoridades atenienses desde el tiempo de Clístenes, Arcontado, Bulé, Eclesia, Areópago, Eliastas. Repito, Arcontado, Bulé, Eclesia, Areópago, Eliastas. Incluso están en orden. Poder ejecutivo, poder legislativo, estas dos de acá, legislativo, y acá estas dos tribunales es el poder judicial. Eso es lo que tenemos en Atenas, su estructura política, por favor, ¿ah? Su estructura política. ¿Listo? Bien. Continuando con nuestro tema, vamos ahora a lo siguiente. A las dos grandes guerras que vivió Grecia durante aquel tiempo. ¿Ya? Durante aquel tiempo. Las dos grandes guerras. Una se llama, por si acaso, guerras médicas. Médicas, así se llaman, guerras médicas. ¿Ya? ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras médicas? Atenas y Esparta se unieron, Atenas y Esparta se unieron para poder enfrentarse al imperio persa. Para poder enfrentarse al imperio persa. O sea, en resumen, griegos versus persas. Griegos versus persas. Atenas-Esparta versus los persas. Griegos y persas. ¿Está bien? Listo. Esas son las guerras médicas. No te vayas a olvidar que eso voy a preguntar. Eso es fijo que pregunto. Griegos versus persas. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué? Por el afán expansionista persa, o sea, los persas quieren expandir su territorio, y las rivalidades comerciales en el mar Mediterráneo. Rivalidades comerciales en el mar Mediterráneo, o sea, estaban chocando económicamente los griegos y los persas. O sea, los persas querían desarrollar el comercio en el mar Mediterráneo. Los griegos querían desarrollar el comercio en el mar Mediterráneo. Y entonces ambos pugnaban por ser el mejor. ¿Entiendes? Por dominar ese mar Mediterráneo. Eso es lo que vamos a tener entonces en las guerras médicas. Griegos versus persas. Yo supongo que alguno de ustedes por ahí ha tenido la oportunidad de ver la película 300, ¿no? Que te hablé. Y en Esparta. Bueno, este es justamente las guerras médicas. La otra guerra, guerras del Peloponeso. ¿Y aquí qué pasó? ¿Quiénes se pelearon? Se pelearon Atenas y todos sus aliados, que son las ciudades de la Confederación de Delos, versus Esparta. O sea, profe, ¿qué? O sea, ¿entre los griegos se pelearon? Entre los griegos se pelearon. Los que estaban bajo el dominio de Esparta, las ciudades que estaban bajo el dominio de Esparta, eran la Confederación de Delos, así se llamaban ellos.
la Confederación de Delos, liderada por Esparta, y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. ¿Entiendes? O sea, las guerras del Peloponeso van a enfrentar a Esparta y Atenas. Atenas versus Esparta. Profe, pero acá estaban juntos. Estaban. Y lograron derrotar al Imperio Persa. Pero acá se van a pelear entre ellos. Para ver cuál es la poli más importante. Por eso dice acá, causa la supremacía de Esparta o Atenas en los Balcanes. Los Balcanes es la región de Grecia. Se pelearon para saber quién manda. ¿Quién manda? La supremacía de Esparta o Atenas en los Balcanes. O sea, ¿quién manda? ¿Entiendes? ¿Quién ganó? Ganó Esparta. Ganó Esparta. Pero esa guerra desgasta a las dos polis, a Esparta y Atenas. Si bien gana Esparta, eran grandes guerreros, de hecho, la guerra desgasta a los dos. Y como la guerra desgastó a los dos, eso fue aprovechado por otro pueblo, para poder controlar ese territorio. ¿Entiendes? ¿Ok? Para poder controlar ese territorio. Así de simple. ¿Ok? ¿Ya? Imagínate, ¿eh? Imagínate. Entonces, eso tienes que tomarlo en cuenta por si acaso. ¿Qué cosa, profesor, tengo que tomar en cuenta? De que la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, si bien ganó Esparta, las dos que tuvieron alguna crisis. Y ante esa crisis, otro pueblo aprovechó para, ¡plum!, entrar a dominar ese territorio. Eso es lo que ocurrió. ¿Está bien? ¿Y qué pueblo fue el que aprovechó, profesor? El pueblo se llama Macedonia. Por eso lo que va a ocurrir ahora es la invasión macedónica. La invasión macedónica, ¿me entiendes? Macedonia, la invasión macedónica. ¿Cómo se llamó el rey de Macedonia, profesor? Filipo II de Macedonia. Él fue el rey. Filipo II de Macedonia. Él fue el rey. ¿Y qué hizo este Filipo II? Macedonia tenía un ejército espectacular que se llamaba la Falange Macedónica. ¿Y cómo es la Falange Macedónica? Así como lo ves acá. Mira. Un ejército que tenía este tipo de lanzas inmensas y que avanzaban en grupo, en bloque. Mira cómo atacaban. Agarraban y atacaban con estas lanzas. Y después de atacar con esas lanzas, los de la primera fila, retrocedían y pasaban los de la segunda fila y atacaban. Y luego los de la tercera, los de la cuarta, los de la quinta fila y así daban vuelta. Y así avanzaban y avanzaban y avanzaban. Esta es la Falange Macedónica. La Falange Macedónica. Impresionante. Atenas será tomada totalmente por los macedonios después de la batalla de Queronea. La batalla de Queronea. Con esa batalla llega el fin de Atenas. Listo. ¿Ok? Tras su muerte, ¿de quién, profe? De Filipo II. Tras su muerte de Filipo II, su hijo Alejandro III el Magno, y que será conocido como Alejandro Magno, hasta películas tiene, tomará el poder en Macedonia. Y a la vez que tomará el poder en Macedonia, tomará el poder en todos los dominios. ¿Ok? En todos los dominios macedónicos o griegos en este caso. Alejandro Magno viene a ser el hombre más importante de ese periodo. Y comenzó una expansión tremenda, tremenda. Miren, muchachos, les digo una cosa.
donde tú encuentres una ciudad llamada en su nombre, es ahí donde él llegó. Llegó a Egipto, llegó a Mesopotamia, llegó a la India, o sea, llegó a varios lugares desde la zona de los Balcanes, después de derrotar, ¿no? Después de tomar totalmente a Atenas y Esparta, pues. Ok, por si acaso. Eso es Alejandro Magno. Ya, por eso dice, invade Persia, invade Egipto, invade la India. Profesor, ¿y cómo se llamaban sus ciudades? ¿Cómo crees que se llamaran las ciudades en honor a Alejandro Magno? A algunos se les ocurre cómo se llamará una ciudad en honor a Alejandro Magno. Alejandría serían las ciudades, entonces, el nombre de las ciudades de Alejandro Magno, que puso en distintas partes de Europa y Asia. ¿Ok? Y mira, ve, Alejandría en Egipto, Alejandría de Isos, Alejandría de Caracena, Alejandría de Carmania, Alejandría de Proctasa, Alejandría Aria, Alejandrópolis, Alejandría Escata, Alejandría del Cáucaso, Alejandría Opiena, Alejandría de Macarene, Alejandría y Alejandría en honor a Alejandro Magno, que fue el más grande conquistador de toda esta parte. Pues. Todo desde acá. Mira dónde está Macedonia, mira dónde está Atenas y mira todo lo que logra expandirse. Gracias a Alejandro Magno. ¿Está bien? Entonces, listo. Eso es lo que vamos a tener. Invasión macedónica. ¿Qué más, profesor? A ver, vamos a la cuestión de manifestaciones culturales. Esto tiene un punto aparte dentro del libro. Yo lo he querido resumir así como lo ves. Miren, muchachos. El principal aporte a la humanidad de los griegos es la democracia. Demo, pueblo, gracia, gobierno, gobierno del pueblo. ¿Por qué pongo esclavista? Porque Grecia era un esclavismo, no te olvides. ¿No? Había presencia de esclavos. ¿Ok? El alfabeto griego es otra característica importante. ¿Sabes por qué? Porque son los que le agregaron las cinco vocales. Las 5 vocales. La religión, los dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo vivían en el Olimpo, ¿sí? ¿No? Zeus, el padre de todos los dioses, Hera, Apolo, Artemisa, Poseidón, el dios del mar. Son dioses justamente que provienen de Grecia. Es parte de su religión. Ya es parte de su religión. Los Juegos Olímpicos en honor a Zeus se llama olímpico porque en honor a Zeus, pues, en Olimpia. Los primeros Juegos Olímpicos. Y mira, muchacho, ¿sabes qué había? Había todo esto, ve. Había carreras, incluso carreras de galgos o perros. Había bala, lanzamiento de bala. Había lucha libre y había maratón. O sea, eran los primeros deportes que se hacían en los Juegos Olímpicos. Y ¿sabes qué? Te digo una cosa. Cuando tú ganabas los Juegos Olímpicos, te entregaban como regalo, ¿qué cosa? Te entregaban como regalo una corona de laurel. Una corona de laurel. Nada más. En la actualidad no lo harían. Pero en ese tiempo, los Juegos Olímpicos, que eran realizados en honor a Zeus, eran sumamente importantes. Un reconocimiento de los dioses. Ah, laurel, corona de laurel. Una corona de laurel. Una corona de laurel. ¿No? ¿Ustedes alguna vez por ejemplo, han visto que su mamá utiliza el hongos con laurel para, de repente, el tallarín? No, hijita, anda comprando un hongo con laurel para echarle a la comida. Hongo con laurel. Le echan, ¿sí o no? Es una hojita. De esa manera, el laurel, de eso se hacía una corona y eso era lo que te entregaban a ti, ganador de los Juegos Olímpicos.
En filosofía, el aporte es Sócrates, Platón y Aristóteles. No te olvides, Sócrates, Platón y Aristóteles. Los tipos de columnas que habían en lo que es Grecia. Dórico, si era de esta manera. Jónico, que tenía los cuernitos como si fueran, pues, ¿no? El ganado, en este caso, ovino. Y el corintio, que es el arregladito en la parte de arriba, con forma. Esas eran las tres formas de columnas griegas, por si acaso. De columnas griegas. ¿Ok? ¿Ya? ¿Significaba la corona triunfal? Claro, era la corona del triunfo. Pues claro, eso tiene razón. La corona del triunfo. Y aquí están algunas de las imágenes de estos dioses. Si te das cuenta, son dioses. Está Poseidón. Ahí está Poseidón. Hera, Afrodita, Atenea, Zeus. ¿No? Si te das cuenta, eran dioses humanizados. Dioses humanizados. ¿No? Dioses humanizados. O sea, por eso los consideraban cercanos a la vida común y corriente de ellos. ¿Ok? Dioses humanizados. Eso es lo que tenemos. ¿Está bien? ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Bien. Listo. A ver. Laurel, correcto. Ya está. Eso es lo que debemos saber de Grecia entonces nosotros, muchachos. ¿Ok? Bien. Hemos ido viendo la civilización griega en nuestro libro. Esto de la ubicación ya está porque lo hicimos la vez pasada en Grecia 1. Hemos ubicado Atenas y Esparta, incluso la isla de Creta, que es la que está acá. Incluso dijimos de los palacios, Nosos, Faestos, ¿te acuerdas? ¿Ya? Acá están los periodos, minoico, micénico, que nosotros lo hicimos en un esquema de la diapositiva, recuérdalo. Y aquí está Esparta. Esparta, que es la primera ciudad-estado que nosotros desarrollamos. Incluso dijimos que Licurgo iba a ser el principal gobernante de lo que es Esparta. El principal gobernante de lo que es Esparta. Por si acaso. ¿Ya? Licurgo, Esparta. Ya está. Luego, la organización militar, tú sabes claramente que los espartanos eran guerreros, eran, ¿no?, los grandes guerreros de Grecia. Desde pequeños se formaban en ese aspecto, siempre preparándose para la guerra. En tiempos de paz se preparaban para la guerra. No había igual. Tenían que estar preparados en todo momento. La organización política, acá está. ¿Cómo te dije que se llamaba? ¿Dos reyes? Diarquía. Profe, usted no me dijo. Acá está, diarquía, dos reyes. Es lo mismo. De ahí te dije, de diarquía, ¿te acuerdas que te dije? Que era Jerusia, como decir el Senado, los que hacen las leyes. Diarquía, Jerusia. Después viene la asamblea, la apella. Apella. Profe, también se dice que se llama eclesia. No lo utilices. No lo utilices porque te vas a confundir. Eclesia, más que todo, se llama en Atenas. Apella es en Esparta. Por eso te dije, diarquía, Jerusia, apella y éforos. Éforos. Ahí está, los éforos. ¿Me entiendes? Eso es lo que vamos a tener entonces. Diarquía, Jerusia, apella, éforos. Diarquía, Jerusia, apella, éforos. Eso es lo que voy a tener. Así que no te vayas a confundir, por si acaso. No te vayas a confundir. Organización social, también lo hicimos y con su pirámide. Espartanos, que también se le llama los homoioi, que significa los iguales. Periecos, hombres libres, extranjeros, ¿ya? Periecos. E ilotas, que son los esclavos. Son los esclavos. Los ilotas, que son los esclavos. Y entonces ahí tienes, ¿qué cosa? Epi, espartano, periecos, ilotas. Espartanos, periecos, ilotas. Eso tienes tú en la sociedad espartana. Espartanos, periecos, ilotas. ¿Está bien? Listo. Eso es lo que tenemos. Ya te he mencionado eso.
Acá te cuenta la vida diaria, es normal. Atenas, acá está el número 2, lo que hemos tocado hoy día, Atenas. La organización social, atenienses. Si no dice atenienses, ¿qué va a decir? Mira, lee acá, eupátridas. ¿Qué significa eupátridas? Ese es otro nombre que se le pone a los atenienses. Eupátridas significa nacidos de buen padre. Nacidos de buen padre. Así es, nacidos de buen padre. Los metecos son los extranjeros, los hombres libres extranjeros. ¿Ok? Y los esclavos, que te dije cómo se llamaban. Te dije cómo se llamaban. ¿Se llamaban qué cosa? ¿Te acuerdas? Lo apunté. A ver, ¿quién me dice cómo se llamaban? ¿Quién me dice cómo se llamaban? Lo apunté ahí. ¿Cómo era? Doulios. Doulios, correcto, muy bien. Doulios, no se olviden, ¿ah? Doulios, ¿ya? Para que nunca se olvide. Otra vez lo escribo por acá. ¿Cómo se llaman los esclavos en Atenas? Doulios. Ahí está. Listo. Doulios. Así es, por si acaso. Ya está. A ver. Listo. Ya. Muy bien que lo hayan apuntado. La educación. Ya dijimos, la educación sobre todo es académica, porque ellos tienen la idea de desarrollarse sobre todo académicamente. Leer, escribir y contar. Reglas de urbanidad y respeto. Esa era la prioridad para los atenienses. Mientras que a los niños espartanos se les formaba desde pequeños en la guerra, a los niños atenienses se les educaba para leer, escribir, contar, reglas de urbanidad, respeto hacia sus mayores, etc. Incluso gimnasia, gramática, música, esgrima, salto, equitación. Equitación es cuando tú, no sé si has ¿no? subido a un caballo. Manejar el caballo de manera perfecta, ese es equitación. ¿Ok? Entonces, eran otro tipo de actividades que tiene Atenas. Mira, ve, la poesía, la elocuencia u oratoria, la retórica, la filosofía. ¿Entiendes? Eso era. La Acrópolis de Atenas. Esto lo acabas de ver. Esto lo acabas de ver, la Acrópolis. Te lo mostré. La Acrópolis. Organización social. Organización social vas a tener, por ejemplo, a ver. En orden. Esto lo hemos hecho. ¿Cómo se llamaba, profesor, primero? Se llamaba, primero, arcontado. ¿Dónde está el arcontado aquí? El arcontado está aquí. Esto es. O sea, se puede llamar estratega o arcontado. Correcto. Estratega o arcontado. Así se va a denominar, por si acaso. Del arcontado, ¿qué cosa seguía? La bulé. Bulé o boulé. Ahí está. Consejo de los 500. De la bulé era la asamblea o eclesia. Te lo mencioné. La asamblea o eclesia. Luego sigue el poder judicial, que son los dos que están acá. El areópago, ¿ya? El areópago, así es simple. Ese areópago, por si acaso, es el máximo tribunal de justicia. Y los eliastas también son jueces, pero de menor rango. 6.000 jueces para administrar justicia. Entonces, ¿cómo se llama, profe? Se llama arcontado, estrategas, bulé, Consejo de los 500, asamblea, eclesia, asamblea de ciudadanos, areópago, Tribunal Mayor de Justicia, eliastas, 6.000 jueces, 6.000 jueces que administran justicia. Esto de aquí, actividades para la clase, esto está en la diapositiva. Dracón, Solón, Clístenes. El único que hace falta es Pisístrato, que tienes que buscarlo. Pero esto está, por si acaso. Esto está. Bien,
Acá vienen algunas preguntitas y después viene la civilización griega 2, que también lo hemos hecho el día de hoy. Las guerras médicas. Griegos versus persas. Griegos versus persas. No. La tarea, lo que tienen que hacer de tarea está explicado en el aula virtual del colegio, que es lo único que tienen que entregar. Está en el aula virtual del colegio, en la plataforma, correcto, ¿no? En la plataforma del colegio, ahí dice cuál es la única parte que deben desarrollar de tarea. ¿Está bien? Ya está publicado, ya está por si acaso, ya está publicado, ya está que se debe hacer. ¿Ok? Sí. Entonces, eso es las guerras médicas. Y luego acá está el concepto, las causas, pero yo ya te he dicho, la primera guerra médica, la segunda guerra médica, la tercera guerra médica, yo ya te he dicho qué es lo que debes estudiar, está en la diapositiva. ¿Quiénes se pelearon? ¿Por qué se pelearon? Esas son las guerras médicas. Y está en la diapositiva resumido, por si acaso. ¿Ok? Sí, ya lo sé, ya un momento, por favor. Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Está bien? Guerras médicas. Médicas. Y la otra guerra es la guerra del Peloponeso. Esparta versus Atenas. Los seguidores de Esparta, Liga del Peloponeso. Los seguidores de Atenas, Confederación de Delos. También está el porqué, que es la supremacía en los Balcanes. Y acá están todas las guerras. ¿Hay que aprender todas las guerras? No, ya te he dicho. Solamente quién con quién y las causas. Al final, ¿quién ganó? Esparta. ¿Pero qué vino? La dominación macedónica. Fueron dominados por Macedonia. Con Filipo II, el papá de Alejandro Magno, y Alejandro Magno, el que logró establecer las diversas Alejandrías en distintas partes de Europa y Asia. El más grande conquistador, Alejandro Magno, por si acaso. Esto lo puedes complementar con la lectura que está aquí. ¿Está bien? Listo, muchachos. Hasta ahí sería lo que hemos avanzado el día de hoy. No te olvides de la tarea, que es solo lo que está en la plataforma de nuestro colegio. Hasta ahí sería el día de hoy. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, chao.